A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, es gratísimo para nosotros continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta ocasión tenemos a un invitado de lujo, nuestro querido amigo y compañero, colega, el doctor Oscar Betancourt, quien es un investigador de salud, ambiente y desarrollo, autor de numerosas publicaciones como Enfoques, Ecosistemas en Salud y Ambiente, un asunto de total y absoluta actualidad e importancia estratégica para nuestro país. Y múltiples publicaciones, relacionadas con la salud y el ambiente, publicadas internacionalmente. Ahora nos vamos a dedicar especialmente a un caso relacionado con la salud y el ambiente. Es el caso Puyanco. Seguramente un buen número de personas, de compatriotas, han escuchado hablar y de pronto conocen el bosque petrificado de Puyango y el río del mismo nombre que desemboca en el Pacífico como Tumbes. Uno de los principales afluentes del río Puyango es el río Amarillo, bautizado con ese nombre por la coloración de sus aguas. El color de sus aguas no es consecuencia de la erosión, es más bien el reflejo de los altos niveles de contaminación por las sustancias que se desechan en los procesos de explotación minera efectuados en Zaruma, Portobelo y Piñas especialmente. Hablamos de plomo, mercurio, cianuro, entre otros venenos para el ambiente y las personas. El río Puyango, antes de su desembocadura en el mar, atraviesa diversas comarcas como Casaderos, Paletillas, Mangaurco en Ecuador y otras en el Perú como Lindachara, Zarumilla, Tumbes. Todas configuran una extensa zona de bosque seco que ha sido declarada por la UNESCO como Parque Binacional Ecuatoriano-Peruano. En realidad es una zona de una belleza incomparable, sobre todo cuando salen las flores amarillas del bosque seco de Puyanco. Bien, desearíamos continuar hablando de poesía, de belleza, pero tenemos que sentar los pies en la tierra. Tenemos que conocer el lado oscuro de la minería y la situación de salud de los habitantes de los Andes Bajos, y qué mejor que esta situación sea referida por un especialista en salud y trabajo como es Oscar Betancourt, nuestro querido amigo y apreciado amigo, infatigable trabajador por un nuevo enfoque de la salud pública que armonice el hombre, el trabajo, el ambiente natural y laboral. Bienvenido, estimado amigo. Oscar, vamos a conversar entonces respecto de la minería y la salud en el río Puyango, a lo largo del río Puyango, que son unos 100 kilómetros aproximadamente desde Piñas, desde Zaruma, hasta su desembocadura en Tumbes, un poco más incluso. Un poco más. ¿No? Un resumen histórico de la explotación minera en Zaruma, desde que los españoles
ávidos por conseguir oro, se asentaron en esa zona y comenzaron la explotación, claro, en términos muy artesanales. Por favor, Oscar. Bueno, un grato saludo para ti, Walter, amigo y compañero de la salud pública, con quien hemos tenido la oportunidad de compartir varias tareas. Saludo pues esta invitación y con muchísimo gusto vamos a conversar para la teleaudiencia este asunto candente de la relación ambiente y salud. Es evidentemente un tema que no ha sido muy abordado en las propias carreras de medicina y en la salud pública inclusive, pero en los últimos años ha tomado vigencia frente al deterioro del ambiente, frente al deterioro de la salud por contaminación a distintos niveles. Un ejemplo de ellos, de los muchos que pueden haber en la Amazonía ecuatoriana, que puede haber en la serranía con las florícolas, que puede haber en la zona urbana con la contaminación de la industria de los vehículos, etc., es también el campo de la minería. Y como tú bien has dicho, tiene su historia pues la minería en el Ecuador. Y claro, los españoles fueron los primeros como conquistadores de buscar las riquezas naturales, entre ellas el oro, la plata, el cobre, etc. Y en el Ecuador también se asentaron ese tipo de ambiciones de los conquistadores para extraer las riquezas naturales. Claro que descubrieron a través de los ríos, como tú sabes, el río arrastra los metales, entre ellos el oro, y que eran utilizados inclusive por nuestros aborígenes. Llamaba la minería aluvial, que no era deteriorante, no era contaminante. Y de ese hallazgo, obviamente, los conquistadores siguen los ríos en la búsqueda de los cerros en donde estaba asentada pues, las vetas del metal. Y claro, la explotación inmediatamente se vino con sistemas absolutamente rudimentarios. Como tú sabes muy bien y la teleaudiencia lo conoce, la división internacional del trabajo ya se dieron en esa época con los obrajes, ¿no es cierto?, que también era un sistema esclavista, y también con la minería como un sistema esclavista. Y el Cerro Rico de Zaruma era obviamente una de las vetas. Sin embargo, debo indicar que la explotación de las minas en la época de la colonia no tomaron mucha fuerza, porque más le interesaba al gobierno conquistador la parte relacionada con los tejidos, porque encontraron en otras regiones de la colonia una minería, llamémoslo así, mucho más fácil acceso, con mucho más mano de obra y con mucha más riqueza, como fue Perú y Bolivia. El Cerro Rico de Potosí fue la que enriqueció las arcas de la corona. Y por lo tanto, en Zaruma y Portobelo, en el tiempo de la colonia, fue más bien decayendo la producción minera. Hasta que en el siglo XX, más bien por otras razones que sería largo comentarles, y no cansar a la teleaudiencia, es más bien una empresa norteamericana, la SADCO, ¿no?, la que inició una producción minera, reinició, diríamos así, y retomó una explotación minera ya no tanto artesanal. Y tampoco una gran minería. Estimado Oscar, cuéntanos un proceso para la teleaudiencia, el proceso de SADCO, que es un proceso, digamos, si no con tecnología de punta, ya un proceso menos artesanal que el que se practica. Así fue. Así fue, a inicios del siglo XX. A inicios del siglo XX entra la SADCO con una concesión minera de una amplia superficie en la parte de Portobelo, y prácticamente va fundando esa ciudad de Portobelo con campamentos que los americanos instalaron ahí, y obviamente con mano de obra nativa. Mira, cuando se otorga la concesión, en esa concesión, claro, el gobierno exige algunas regalías miserables, y el
los concesionarios, en este caso la SADCO, ofrece como parte de la compensación de la riqueza de los suelos que se llevaba, inclusive construir un ferrocarril de Machala a Portobelo. Porque en ese tiempo las vías eran rudimentarias. Entonces, y nosotros sabemos muy bien, teníamos el ferrocarril que estaba ya vigente en los comienzos de siglo, con lo de Eloy Alfaro, pero SADCO entonces ofrece, entre otras cosas, ofrece construir ese ferrocarril. Bueno, pues explotaron en varias partes las minas de socavón. Hay que aclarar eso, no eran minas de cielo abierto, como lo que ahora se plantea hacer en la Amazonía, que son muy agresivas para el ambiente. Las otras también lo son, en términos del agua. Sin embargo, era minería de socavón. Entonces, mira, 50 años aproximadamente, casi 50 años, la SADCO estuvo explotando y sacando el mineral. Y en 1950 abandonan. Se dice que fue porque ya sacaron el oro de las vetas superficiales, y para sacar el oro, el metal de las vetas profundas, era necesaria una tecnología más sofisticada y mucho más cara. Abandonan y dejan inundadas las minas. Algunos escritores, entre ellos Ricardo Paredes, ya escribió un libro, ¿no?, en el que relata las condiciones precarias en las que se trabajaba en esa época, con accidentes mortales, con condiciones sanitarias impresionantes y con obviamente una contaminación ambiental que ya se daba en ese momento, especialmente del agua y de los ríos de la región. Y algunos plantean que no solo sacaban oro, sacaban otro tipo de metales que servía para la industria armamentista que en ese tiempo se daba por la Segunda Guerra Mundial. Es un hecho que lo dicen algunos escritores, ¿no? Seguramente falta algunos datos, pero es interesante plantear eso, que no son tan ingenuas las producciones cuando vienen del imperio. Y este asunto marca muy claramente que justo cuando termina la guerra, en el 50 se van. Dejan inundadas las minas y se hace cargo el Estado en condiciones absolutamente desfavorables. No tiene la capacidad suficiente ni técnica ni económica de reactivar esa producción. Hacen algunos intentos, una sociedad minera ecuatoriana, y no tiene buenos resultados y vuelven a abandonar. Con la crisis del petróleo, con la crisis de la producción agrícola, entonces mucha gente de la localidad y del país, ¿no?, como fueron a Nambija, también migran y van hacia Portobelo Zaruma para aprovechar los restos que quedaban de esas minas y obtener el oro. Ahí, 1980, cobre vigencia la llamada minería artesanal. No, recién en 1980. Sí, señor. Y entonces, ¿qué sucede? Que en esa época, ¿verdad?, una minería desde familiar, una pequeña familia, entraban a sacar mineral y luego chancarlas, que sería moler la piedra, mezclarlo con mercurio y obtener el oro. A esos grupos que eran papá, mamá, hijos, les llamaban petroleros, les llaman en ese sector. Cuando nosotros íbamos por primera vez allá a investigar, decíamos, petroleros, como que por aquí no hay petróleo. Pero mira, es el término popular. Y así uno como investigador ha tenido que aprender muchos términos populares: la chancada, la liquidación, que es la amalgamación, el ataque, que es poner ácido nítrico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el irse vinculando con el sector popular para entender la terminología y darle a la connotación técnica era muy importante. A propósito de lo que tú te refieres, alguien me decía que los narcotraficantes incluso se llaman mineros. Pues, bueno, por varias razones también. Bueno, pero bien, hay un aspecto que sin duda llama la atención,
y que últimamente ha causado estupor en la sociedad ecuatoriana. Y es que estos 40 años de minería artesanal ha producido impactos en la salud humana. Seguro, querido Walter. Calificados como terroríficos. ¿Qué nos puedes contar? Mira, efectivamente, esta se lo llama actualmente la minería a pequeña escala. Y sería un poco largo y no es el momento para diferenciar qué es una minería de pequeña escala, qué es una minería artesanal, etc. Pero es minería de pequeña escala. Eso es el término más adecuado en términos, por ejemplo, tecnológicos, en términos inclusive económicos, ¿no? Tanto en inversión como en obtención. Entonces, hablamos de minería de pequeña escala. Esta minería de pequeña escala, al igual que la grande, genera contaminación. Eso hay que tener mucho cuidado. Se dice que la gran minería no es contaminante porque cuida el ambiente. Hay desastres muy grandes en la gran minería que han producido deslaves que han arrasado poblaciones, o sea que no hay tal de que hay seguridad. Pero dejemos eso a un lado. La minería a pequeña escala, acá y en cualquier otro lado, ¿verdad?, utiliza una serie de procedimientos que contaminan los suelos. Al poner los relaves que sale de las plantas de beneficio, se llaman a las procesadoras donde se muele el mineral y se obtiene el oro, se llaman plantas de beneficio en términos técnicos, o plantas de procesamiento. Depositan las colas o relaves de la molienda en los suelos. Por lo tanto, el paisaje que antes era de vegetal, de árboles, es lleno de este tipo de relaves. Primer elemento. Segundo elemento, se contamina mucho el agua, y el agua de los ríos. ¿Y de qué se contamina? Precisamente de esos residuos de la molienda que, como estamos viendo, tienen minerales, entre ellos metales. ¿Ya? Metales pesados. Se obtienen el oro, el resto se bota. Y ahí hay plomo, manganeso, aluminio, etc. Se va al río con las arenas y con los efluentes. Eso se da la contaminación entonces de los ríos también. Hay contaminación del aire, porque para procesar el mineral se utilizan sustancias químicas, entre ellas el ácido nítrico, entre ellas el mercurio. Cuando le amalgama es la mezcla de metales, el mercurio capta el oro, y eso sale con una bolita como rulimán, como la que se jugaba antiguamente los cocos, ¿te acordarás? Entonces, pero no tan grandes. No tan grandes. Cocos pequeños. Esa amalgama, ¿no es cierto?, para obtener el oro, la queman, como está en las fotos de por ahí. Al quemar, el vapor de mercurio y humos de mercurio obviamente contamina el ambiente. Lo mismo con el ácido nítrico, etcétera. Entonces, las características de este síndrome, ¿cómo podríamos describirlas? El problema de la minería no es solamente a raíz de la contaminación del ambiente. Comienza desde el momento en que se está produciendo, haciendo la exploración y luego la explotación. En los socavones. Ahí ya hemos visto nosotros en la prensa, el primer problema de salud son los accidentes mortales. Siempre, frecuentemente sale en la prensa, ¿no es cierto?, de cuántos mineros han quedado atrapados en las minas. Bueno, lo de Chile. Pésimas condiciones de trabajo, ¿no? Exacto. Primero, las condiciones de trabajo son nefastas. Hay acumulación de gases nitrosos. ¿Por qué? Porque utilizan dinamita, y la dinamita después emite humos y gases nitrosos. Eso contamina la mina y eso compromete las vías respiratorias. En un momento determinado puedes tener una asfixia, puedes tener lo que se llama edema de pulmón, porque se irrita las vías respiratorias por esos gases nitrosos, ¿no? Existe baja saturación de oxígeno, mucha humedad, oscuridad, etcétera. Que esa oscuridad frecuente produce una alteración visual que se llama el nistagmus del minero, es decir, una serie de trastornos en la salud por el minero, y entre ellos, obviamente, el aparato osteomuscular, por el esfuerzo que se hace para el asunto de extraer el mineral, tanto del frontón, que se llama de la mina, ¿no?, como el arrastre.
El arrastre es manual, empujando los carros. En el caso de las minerías de pequeña escala. En el caso familiar, cargando los costales, a veces hasta adolescentes, sacan de las minas. Entonces, el aparato osteomuscular es otro que sufre problemas de columna vertebral, muscular, lumbalgias, dorsalgias, que es dolores de la parte posterior. Más bueno, como te he dicho, de los accidentes mortales. Eso en la mina. Pero luego cuando el mineral es bajado, digo bajado porque generalmente está en las partes altas de la montaña, las minas, y bajan a los ríos en donde están instaladas las plantas de beneficio. Y ahí es en donde vienen otros procedimientos con el uso de mercurio. Algunos están dejándole de usar, pero sí se sigue usando el cianuro. Y el cianuro porque es otra sustancia que como decir, le lixiva. La lixiviación es, por decirlo así, la dilución, como pasa con el azúcar, con el agua. Ya. Eso hace el cianuro, disuelve y luego lo concentra. Ese cianuro también es eliminado a los ríos. Por esa razón es que cuando nosotros hacemos las investigaciones, ¿no es cierto?, los habitantes de las cuencas de los ríos dicen, desaparecieron los peces. Porque el cianuro es un veneno para Ahí comienza el viacrucis, entonces, de la gente que vive en las riberas de los ríos. Exactamente, entonces. En el caso del Ecuador, abajo, en la parte cercana con el Perú, Casaderos, Paletillas, Mangaburco. Todo eso has estudiado sí, tu equipo. Para ser un poco más preciso en términos de la geografía, el río Puyango pasa un poco distante de Mangaburco, de ese lugar precioso de Mangurquillo, donde están las flores, estas pasa un poco distante. Más bien, las poblaciones que son ribereñas, ¿no es cierto?, están la gente de Marcabeli está cerca del río, aunque no pasa muy cerca, pero baja la gente a pescar lo poco que queda, o a usar el río. Más abajo, por donde sí pasa el río, es por la población que se llama Puyango Viejo, que es donde está lo que tú hiciste referencia al inicio, el bosque petrificado de Puyango. Y que se sube al Amor. Y que sube al Amor, donde nací yo hace 70 años. No me digas. Seguro. Usted es del Amor, así compañero. Que conozco absolutamente todo. Bueno, ya podemos hacer un programa especialmente para Qué lindo. Bueno, mira, justamente ahí pasábamos buen tiempo nosotros ahí en Alamor, porque en Puyango Viejo no había donde alojarse con el equipo de investigación en Alamor, y bajábamos para hacer nuestros estudios, que ya te comentaré cómo fueron. En Puyango Viejo. Allí sí pasa. Y luego... donde está el puente que hizo el presidente Tamayo a comienzos del siglo. ¿Ah, sí? Del siglo pasado. Ah, bueno, yo no sabía ese detalle, pero qué bien. Y claro, ahí está el famoso bosque petrificado. El bosque petrificado de Puyango. Bueno, bien. Después el río sigue su curso, ¿no es cierto?, y llega a la población de Ramadal y Las Vegas, que son más que poblaciones, son pequeños anejos, ¿no?, que parece el África subsahariana, es semiárido. Ahí sí, una de las orillas del río es Ecuador, y al frente es Perú, es Gramadal y Las Vegas, y de ahí cambia y sale el río, efectivamente cerca de la quebrada de Casaderos, y ya se transforma en Tumbes. Así es la cosa. Entonces, por lo tanto... Exactamente. ¿Cómo miras el impacto en estas poblaciones? Exacto. Entonces mira. El impacto de la minería es distinta dependiendo de la zona. Como te decía antes, primero los ríos reciben los relaves, los restos de la minería, los efluentes los reciben, y estos efluentes y esos colas de relave, ¿no es cierto?, contaminan y transforman, bien lo dijiste tú, de un agua transparente, vívida, hermosa, ¿no?, en un río turbio. Porque te diré una cosa,
Cuando nosotros hicimos las investigaciones años atrás, estamos hablando terminamos estas investigaciones 2010 por ahí, 2012, casi 10 años investigando. No vas a creer, salió una prensa, Piñas, Zaruma y Portobelo, los municipios descargaban la basura directamente en el río, Qué increíble, ¿no? Y entonces esa era otra contaminación. ¿Continúa haciéndose eso? No, ya no, porque les amenazaron meter presos inclusive. Y podían haber las relaciones internacionales con el Perú se podían deteriorar con un asunto. Y hubo pues una amenaza de juicio. ¿Ya? Entonces, además de eso están los metales pesados, que son manganeso, mercurio, que estudiamos en la gente, y la gente tenía plomo, tenía mercurio en el organismo. Y nuestra preocupación fueron los niños. Y los niños obviamente tenían niveles altos de manganeso, porque tomaban el agua del río directamente, y ya compromiso del sistema nervioso, que es lo que genera precisamente los metales pesados. En Gramadales y Las Vegas. En Gramadales, Las Vegas. Un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque tomaban el agua del río. Impactante realmente. No, con nuestras investigaciones se movilizaron la comunidad, se movilizaron todos ellos y lograron conseguir 10 kilómetros arriba fuentes de agua, porque es bien árido, y tienen agua. Fruto de la gestión comunitaria, fruto de la lucha comunitaria. Y a propósito de eso, porque ya se nos ha terminado el tiempo, ¿qué podríamos hacer, sin pocas palabras, con el objeto de mejorar las condiciones de vida a través de mejorar el ecosistema de esa zona? Bueno, se han hecho varias cosas. El primer asunto es que trabajar con las comunidades. Y las comunidades han sido las gestoras de conseguir, primero, mejores condiciones de vida. Entre ellos, calidad del agua. Que ya no toman el agua del río, toman el agua potable. Segundo, lucha para que no se bote la basura a los ríos. Lucha organizada de la gente para que haya ordenanzas municipales del control de la producción minera y efluentes no sean lanzados al río, relaves, etc. Y obviamente cambiar la perversa actividad minera por otras formas productivas que son mucho más saludables y preservantes del ambiente. Gracias, mi estimado Oscar. Gracias a ustedes por su audiencia, y las autoridades deben conocer estos aspectos para que tomen las medidas orientadas a resolver los múltiples problemas que ocasiona la minería artesanal en el sur, en los Andes bajos ecuatorianos. No ha de faltar oportunidad para seguir conversando con Oscar sobre este tema importantísimo, y sigamos relacionando la salud con el ambiente y el trabajo. Gracias nuevamente. Gracias, Oscar. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,